Perfecto. Bueno, muy buenos días para todos los conectados desde Latinoamérica y también buenas tardes al resto de participantes que nos acompañan hoy desde otras regiones del mundo. Les agradezco su participación y les doy la bienvenida en nombre de la Corporación Financiera Internacional, IFC, miembro del Grupo Banco Mundial. Como sabrán, IFC es el mayor banco de desarrollo del mundo, donde apoyamos con financiamiento, asesoría y capacitación el desarrollo sostenible del sector privado de mercados emergentes, siendo uno de los principales inversores de impacto desde nuestra fundación allá por el año 1956. Soy Juan Pablo Barquiza, soy miembro del equipo de finanzas climáticas de IFC y líder de la Green Banking Academy, más conocida como GBAC, para Latinoamérica y el Caribe, que como sabrán es nuestra plataforma de conocimiento y capacitación en finanzas sostenibles enfocada y destinada para el sector financiero. Hoy, con el apoyo del Consejo Mexicano de Finanzas Sostenibles, estaremos llevando a cabo el tercer encuentro de la segunda temporada de nuestra Green Banking Webinar Series, que comenzó ya por septiembre del 2022, y estaremos contando con una audiencia que representa a 25 países de Latinoamérica y el mundo, lo que confirma el gran interés que despierta el tema que vamos a discutir, que tiene que ver sobre el financiamiento de la biodiversidad y la gran oportunidad que esto significa para el sector financiero en América Latina. Los objetivos de desarrollo sostenible se reafirman hoy más que nunca como una hoja de ruta fundamental y una llamada universal a la adopción de medidas que pongan fin de una vez por todas a la pobreza, protejan el planeta y también garanticen que todas las personas gocen tanto de paz como de prosperidad. En este contexto, las finanzas sostenibles son fundamentales, ya que son aquellas que posibilitan avanzar en la agenda de ODS, es decir, de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, y también en la agenda climática, y además buscan el retorno financiero, además de buscar el retorno financiero tradicional, integran también aspectos ambientales, sociales y de gobernanza en las decisiones de inversión. En un mundo que se enfrenta a una crisis natural sin precedentes, la pérdida de biodiversidad ha alcanzado un nivel de urgencia equiparable al cambio climático. La dependencia de la naturaleza se ha convertido en un aspecto fundamental para la economía global, ya que más de 44.000 millones de dólares de valor económico provienen de industrias que dependen de los recursos naturales y sus servicios ecosistémicos, representando más de la mitad del PIB global, del PIB. En este sentido, la transición hacia modelos económicos sostenibles es cada vez más reconocida, tanto por una cuestión de supervivencia como por una oportunidad de inversión única. El financiamiento de la biodiversidad ha emergido como un área de rápido crecimiento en las finanzas climáticas, atrayendo el interés creciente de inversores, instituciones financieras y emisores a nivel mundial. Hoy los convocamos bajo una iniciativa que llevamos a cabo como parte del programa 30 por 30 Cero en México, donde IFC busca apoyar el sector financiero, aumentar la financiación del sector privado en proyectos relacionados con el clima. Y para cumplir con este objetivo, el desarrollo de capacidades y la ampliación de conocimiento es una pieza clave para acompañar al sector financiero e identificar oportunidades de financiamiento climático y sostenible en todo el país y en la región. Sobre el plan que tenemos pensado para hoy, hoy comenzaremos con unas palabras de apertura de Marcela Ponce, quien es líder en IFC de asesoría, de servicios de asesoría financiera sostenible para toda la región, para Latinoamérica y el Caribe, seguida de una serie de presentaciones sobre oportunidades y retos más importantes que presenta el financiamiento de la biodiversidad, y luego terminaremos con una discusión abierta sobre la temática y su relevancia para el sector financiero en Latinoamérica. Así que antes de presentar a los invitados de lujo que tenemos para hoy, por favor, Marcela, te damos la bienvenida y te agradecemos por acompañarnos en un nuevo encuentro de nuestra Green Banking Webinar Series. Adelante, Marcela, el piso es todo tuyo. Muchísimas gracias, Juan Pablo. Buenos días para todos. Muchas gracias por conectarse. Bueno, les voy a hablar un poquito, en realidad, después de la introducción de Juan Pablo, hay muy poco que decir sobre los temas de biodiversidad, pero voy a agregar algunos números que me parecen interesantes. Nosotros desde el Grupo Banco Mundial venimos apoyando todos los temas de los Objetivos de Desarrollo Sostenible desde los principios de la institución. Tenemos un ADN completamente sostenible. Y si bien hoy por hoy estamos hablando de los temas de biodiversidad y hablamos del ODS 14 y hablamos de cómo trabajar en recuperar nuestros ecosistemas, en cómo hacer conservación, la realidad es que nosotros desde que empezamos a trabajar en IFC, los estándares de desempeño,
que fueron creados en el 99, que después fueron acogidos por como los principios de Ecuador, en el cual hoy por hoy hay un poco más de 100 instituciones financieras firmantes. A partir del 2006, desde IFC, para nosotros, en todas nuestras operaciones, debemos cumplir con los estándares de desempeño. Y en esos estándares de desempeño, el número 6, si no me equivoco, tiene que ver con la biodiversidad, con lo cual, independientemente, digamos, de un uso de recursos dirigido a los temas de biodiversidad, desde IFC hemos venido trabajando en cuidar la biodiversidad, en la conservación, en la mitigación de riesgos y impactos negativos en biodiversidad desde el 2006. Habiendo dicho eso, pues más allá de, digamos que esa protección, esa mitigación a través de la gestión de riesgos ambientales y sociales, pues sí hemos venido trabajando en que el 35% de las inversiones que hacemos en promedio de aquí al 2025, pues tienen que tener un co-beneficio climático que incluye temas relacionados con la biodiversidad. Por el otro lado, pues tenemos en el ADN la creación de estándares, es parte de lo que desde IFC y Grupo Banco Mundial hacemos desde la naturaleza de la institución. Y hace poco, pues estuvimos trabajando desde IFC en la creación de la guía de financiamiento de la biodiversidad, así como la guía de financiamiento azul, porque están muy relacionados, que ya ha sido acogida por ICMA junto con otros estándares que había en el mercado. De manera que hemos venido trabajando en este tema por mucho tiempo y aún así, si uno mira las cifras y basado, digamos, en lo que pasó en la COP 15 de biodiversidad, o no se llama así, de la naturaleza, no me acuerdo cómo se llama la que pasa, el CUMIN, digamos, eh, hay un gap de financiamiento de entre 600 y 800 billones para temas de biodiversidad, conservación de la naturaleza, cuidado de nuestros ecosistemas. Y de todas formas, en la historia, ¿no? Todo lo que hemos vivido, si uno mira las cifras, pues hemos hecho muy poquito. El gap es de 600 a 800 billones anuales de aquí al 2030. Y esto tiene mucho que ver con el target este de 30 por 30, el 30% de nuestra tierra conservada de aquí al 2030. Eh, y en créditos, si uno contabiliza en créditos, únicamente se han financiado 8 millones de dólares en temas de créditos dirigidos específicamente a la biodiversidad. Si uno mira los Nature Swaps, pues hay un poco menos de 1 billón por ahí, ¿no? Y luego tenemos todo lo que sean los Nature-Based Solutions en temas de infraestructura y hay un poco menos de 2 billones. Total, lo que quiero decir es que el gap es muy grande, que estamos todos comprometidos, pero hay que hacer muchísimo más. Desde este equipo de asesoría en finanzas climáticas, pues venimos apoyando a los bancos, entidades de microfinanzas, fondos, bolsas, reguladores y todos los actores financieros del mercado para implementar estrategias de transformación hacia modelos más sostenibles que incluyen los temas relacionados con un impacto social y ambiental positivo, con una gobernanza sólida y, por supuesto, con el uso de recursos dirigidos a temas de biodiversidad. Este webinar es parte de nuestro IFC Green Banking Academy que lanzamos en el 2018 y que es una de las plataformas yo creo que más ha promovido en los últimos tiempos servicios de capacitación y de consultoría para las instituciones financieras y que hemos llegado a miles de personas, no solamente en Latinoamérica, sino en el mundo. Bueno. Con esto los dejo, te devuelvo la palabra para presentar a los panelistas, JP, con una conversación que yo creo que va a ser muy interesante para ver cómo podemos avanzar en frenar esa pérdida de biodiversidad que tenemos y que ha llegado al 70% en los últimos 50 años, ¿verdad? Así que trabajar en el financiamiento de la conservación o de la mitigación de impactos negativos en la biodiversidad, pues sin duda es un elemento fundamental para alcanzar las metas climáticas globales. Así que de vuelta para ti, muchas gracias. Buenísimo. Muchísimas gracias, Marcela, y también agradecerte por acompañarnos nuevamente en un nuevo encuentro en nuestra serie de webinars. Ahora sí, como bien decía Marcela, pasamos a presentar a nuestros invitados que tendremos para esta jornada, todos ellos protagonistas del sector financiero regional y también de la economía mexicana, por supuesto. Contaremos con la presencia de Felipe Arango, quien es asesor técnico y pilot lead del grupo de trabajo sobre declaraciones financieras relacionados con la naturaleza, conocido como TNFD por sus siglas en inglés.
También estaremos contando con Serafín Martínez Jaramillo, quien es gerente de análisis y políticas ambientales y sociales del Banco de México. Y por último, también estaremos contando con Aide Olmos, directora regional de sustentabilidad corporativa para México y Latam, desde HSBC. Como les mencionaba, luego de dichas presentaciones nos sumamos a un panel de discusión abierta con los tres ponentes y también la estaremos invitando nuevamente a Marcela para que lo pueda moderar. Pero desde ya los invito a participar a todos los que están conectados hoy con preguntas. Les estamos habilitando el chat, que lo podrán encontrar a la derecha de su pantalla, para que puedan hacer llegar sus consultas a cualquiera de los ponentes durante nuestra discusión abierta. Pero antes, y por último, y también esto es importante de mencionar, antes de comenzar con la presentación de Felipe, por favor les ruego que tengan en cuenta los anuncios que están viendo en la pantalla. Este webinar está siendo grabado y tendrá difusión pública. Les estaremos enviando los materiales y la grabación del mismo y les agradecemos si pueden invertir unos 20 segundos al final del encuentro para dejarnos sus comentarios capturando con sus teléfonos un código QR que compartiremos al final del webinar. Pero bueno, ahora sí, sin más, ya estamos todos listos para poder comenzar el encuentro. Para esto doy la bienvenida a Felipe Arango, que como les comentaba es representante de la TNFD y que nos estará compartiendo su experiencia en el desarrollo de taxonomías y las oportunidades en biodiversidad en la región. Felipe, muchísimas gracias por estar hoy con nosotros y adelante, la pantalla es tuya. Muchas gracias, Juan Pablo. Muchas gracias, Marcela, por la introducción y por el liderazgo en estos temas de finanzas sostenibles. Voy a intentar compartir aquí la pantalla de un segundo. Espero sea esto apropiado. ¿Se ve bien ahí? Se ve Sí, pequeñita perfecto. todavía. Sí, sí, lo puedes poner en full screen. Listo. Ahí está, Perfecto. perfecto. Muy Gracias. bien. Entonces, en el tiempo, y también un gusto compartir panel con Serafín y con Aide. En el tiempo que se me ha asignado voy a intentar hablarles hoy sobre dos aspectos claves para impulsar este camino de las finanzas trabajando en favor de la naturaleza y en particular de la protección y la conservación de la biodiversidad y los ecosistemas. Una introducción rápida a TNF, que es una herramienta que consideramos pues puede servirle muchísimo a las instituciones financieras y a las corporaciones para avanzar en este proceso. Y al final de la presentación también darles algunas luces sobre el trabajo que ha venido realizando el Grupo Banco Mundial también en relación a taxonomías relacionadas con este tema. Iniciando con TNFD, importante resaltar que la misión del TNFD es la de direccionar los flujos financieros, alejándolos de los resultados negativos para la naturaleza y acercándolos a los resultados positivos para la naturaleza. Esta fuerza tarea se creó hace 2 años, hace un par de meses en el piso del New York Stock Exchange, se lanzaron las recomendaciones y básicamente hay dos componentes principales. El primero es unas recomendaciones de divulgación. Juan Pablo y Marcela mencionaban los datos de la financiación que se requiere del gap, de que toda nuestra economía depende de la naturaleza, pero direccionar flujos financieros va a ser muy difícil sin transparencia, va a ser muy difícil sin que el sector real tenga divulgación sobre sus impactos y sus dependencias, sus riesgos y sus oportunidades relacionados con la naturaleza. Y en ese sentido, las recomendaciones del TNFD buscan generar esa transparencia. Pero es transparencia también para las instituciones financieras. El tema de la naturaleza ya ha sido priorizado como un tema de estabilidad económica, de estabilidad financiera por supervisores, por bancos centrales, y va a ser muy importante a medida que se va adoptando el TNFD por parte de los supervisores y los bancos centrales, de que las instituciones financieras también proporcionen transparencia sobre dónde está la exposición de sus inversiones y cómo están generando resultados las inversiones que se hacen. Aparte de las recomendaciones de divulgación, que se las quiero mostrar por encima
Ahora hay unas guías adicionales que ha publicado el TNFD que les recomendamos que miren como organizaciones, como instituciones financieras, una guía de primeros pasos, el marco LEAP, y hay guías también de orientaciones por sector, orientaciones por biomas, y vamos a estar trabajando hacia adelante en el análisis de escenarios relacionados a la naturaleza, así como en los temas también de planes de transición relacionados a la naturaleza. Solo para resaltar un poco el contexto en el que aparece el TNFD, así como el Acuerdo de París generó el TCFD y jurisdicciones a nivel nacional, el marco global de la biodiversidad de Montreal, CUNMIC, está, pues estamos trabajando así como IPCC está en clima, IPCC está en biodiversidad. TNFD ha sido diseñada alineado a la estructura de TCFD, ya se los voy a comentar, y TCFD ya ha sido integrada en los estándares de contabilidad financiera. El IFRS con sus estándares de ISSB ya tiene su estándar 2 sobre clima, en el cual ha adoptado las recomendaciones de la TCFD. TNFD está en conversaciones hace bastante tiempo y con muy buena recepción por parte de IFRS, y ya pues miraremos cómo surge esa integración, y estarán pues también los requisitos jurisdiccionales de los diferentes actores. Y en el acuerdo de CUNMIC-Montreal, tanto para que los gobiernos y las finanzas y el sector real se alineen con el Convenio Global de Biodiversidad, se ha articulado la Meta 15, en el cual se le exige al sector financiero y a las grandes corporaciones divulgar sobre sus riesgos, sus dependencias, sus impactos y las oportunidades relacionadas con la naturaleza. El marco de divulgación, primero, como les comentaba, y para los que ya han avanzado en su camino de TCFD y del clima, es importante resaltar que la naturaleza, como la comprende TNFD, tiene 4 ámbitos: atmósfera, tierra, agua fresca y océanos, y los que ya hayan iniciado su camino de TCFD en su divulgación y en su análisis, pues ya han avanzado muchísimo en el tema de atmósfera, pero hay una interrelación entre todos esos ámbitos. La atmósfera requiere de los océanos, requiere de los suelos sanos, los manglares para captar CO2 requieren de agua fresca, pura. Esa interacción entre esos ámbitos es importante tomar en cuenta. Pero la estructura es la misma, y acá la invitación es a que comiencen como instituciones financieras a hacer un gap análisis de su proceso de informe en este momento, pero también que el informe y la gestión son 2 caras de la misma moneda. Al mirar estas recomendaciones de divulgación, pues puede iniciar lo antes posible un ejercicio de qué nos falta en términos de gestión para poder poner las finanzas al servicio de la naturaleza. 4 pilares específicos: gobernanza, cómo entra la naturaleza a ser parte de, de los principales órganos de toma de decisión, de los principales organismos de control de la organización. Contar la historia de cómo la naturaleza está entrando en la estrategia de la organización y en sus planes de transición, cómo está siendo tomada en cuenta en sus sistemas de gestión de riesgos y de impactos. En TCFD el foco era mucho en riesgos, únicamente en clima. En TNF se ha ampliado para que entre también el contexto de los impactos, y cuáles son las métricas y los objetivos que hay en relación a la naturaleza. El lenguaje de estas divulgaciones, a propósito, es muy similar a TCFD en la mayoría de los componentes o de los requisitos de divulgación, pero quiero hacer algunos destaques de temas importantísimos que hay en relación a la naturaleza. Primero, y esto fue construido en consulta con el FIP, que es el Foro Internacional Indígena para la Biodiversidad, que fueron los representantes de los pueblos indígenas y de las comunidades locales que apoyaron al desarrollo del acuerdo con Montreal. En la descripción de gobernanza entra un componente importante, que es describir la política y las actividades de involucramiento relacionadas con derechos humanos, y en particular con los derechos fundamentales de los pueblos indígenas y de las comunidades locales, que tienen tanto en su conocimiento como en su gestión
territorial un papel fundamental como cuidadores de la biodiversidad, pero también de proporcionar conocimiento para desarrollar un modelo económico más alineado con la naturaleza. En estrategia, acá hay uno de los aspectos más importantes y complejos para las instituciones financieras y es la de entender el dónde. Yo, pues, en los 20 años que he estado en el campo de sostenibilidad, cuando surgió el GRI, después los reportes integrados y el TCFD, nadie había pedido trazabilidad sobre el dónde. ¿Dónde se está operando? ¿Dónde se está financiando un proyecto o una compañía? ¿Dónde tiene sus cadenas de valor arriba y arriba abajo? ¿Y cómo interactúa ese dónde con lugares que tienen alta sensibilidad para la biodiversidad o ecosistemas de alto valor o ecosistemas eh, eh, en, en, en declive o ecosistemas pristinos o áreas de conservación? En fin, Marcela lo comentaba, ya había habido ciertas aproximaciones en los principios iniciales en los principios de la IFC en relación a cómo estoy gestionando conservación y áreas protegidas. Acá se está yendo mucho más en detalle a que las organizaciones entiendan tanto en el sector real como en el sector eh, financiero dónde está esa interacción con la naturaleza y también mirar el estado de la naturaleza. Necesitamos urgentemente conservar lo que queda y pasar lo que estaba en un estado A a un estado B en relación a la restauración de estos ecosistemas. TNF tiene un listado de criterios para identificar sitios sensibles y ojalá este análisis se haga en los portafolios de inversión, en los portafolios de crédito y que cada uno de los clientes de las instituciones financieras también presente cuál es su análisis de las áreas sensibles que, como les comentaba, pueden ser de alta importancia o de rápido declive o lugares en los que haya estrés hídrico y demás. Por último, para ir cerrando lo de TNFD y hablar un poco de las taxonomías también, importante la trazabilidad. Esto no era tan relevante en clima, pero con el foco en la naturaleza y los ecosistemas, en el donde va a ser muy importante que se conozcan las cadenas de valor y las interacciones río arriba y río abajo y por último, en el pilar de métricas y de objetivos, estamos trabajando muy de la mano TNF con SBTN, que son los Science Based Targets for Nature, pero ahí pues creo que hay un puente importante también hacia, hacia lo que vamos a hablar ahora de taxonomía rápidamente. Eh, dos puntos finales. Uno, los 5 drivers de cambio en la naturaleza, cambio climático, cambio en el uso de la tierra, el uso de recursos, la polución y las especies invasivas. El marco TNF permite contar tanto los impactos negativos como los impactos positivos y un foco también no solo en los riesgos, sino en las oportunidades. Un modelo de negocio que haga más con menos, un modelo de negocio más circular, un modelo de negocio que utilice los insumos apropiados. Esas historias también las puede contar el sector financiero o el uso positivo en el cambio en el uso de la tierra, lugares degradados que pasan a restauración, lugares degradados que pasan eh, a, a ser ecosistemas más saludables. El, el, eh, el otro, eso en relación a TNFD y la invitación de que empiecen ay, dame un segundo, de que empiecen a utilizar tanto las guías de divulgación como herramienta de gestión, así como como el, perdón, el enfoque LEAP, que es un modelo de gestión que se ha creado con una guía específica para instituciones financieras, en que lleva a la organización desde la localización de sus impactos, perdón, la localización de su modelo de negocio, la evaluación de impactos y dependencias, el análisis de riesgos y oportunidades y la preparación para integrarlo en su estrategia y integrarlo en sus procesos de informe y de reporte. Todas estas herramientas disponibles ya les voy a compartir el link de TNF en el chat. Y hay un trabajo muy importante para las instituciones financieras y complementario. Yo he tenido el privilegio de trabajar con Marcela y con el equipo del IFC también en el desarrollo
no, esto no es. En el desarrollo de, no, sí es esta, perdón. En el desarrollo de taxonomías verdes en la región. Y se están dando ya los primeros pasos, en particular en Colombia y en República Dominicana, en ir más allá de los objetivos de mitigación y adaptación al cambio climático y de entrar a los objetivos de sostenibilidad en la protección de los recursos hídricos y marinos y la protección y la restauración de la biodiversidad y de los ecosistemas. Aquí hay dos puntos fundamentales que quiero resaltar. El primero es que en el marco general de estas taxonomías verdes, que son un listado de actividades económicas y activos en las cuales se identifican activos económicos y actividades económicos que pueden avanzar el cumplimiento de objetivos ambientales, eh, el, se introduce el concepto de activos naturales como activos económicos. Eso es un concepto importantísimo, y es que no son solo los activos manufacturados los que benefician a la economía, sino que los activos naturales también, y eso lo resalta el profesor Parta Dasgupta, nos están proporcionando, y Serafín lo va a resaltar con seguridad, nos están proporcionando servicios ecosistémicos constantemente que son fundamentales para la estabilidad económica y para la prosperidad y para la economía. Así que ahora que empezamos a entrar en República Dominicana y en Colombia en el desarrollo de estos objetivos ambientales, la financiación directa en activos naturales, ya sea en su conservación, en su restauración o en turismo ligado a la conservación, empieza a jugar un papel fundamental. Y el otro es que hay una interacción entre todos estos objetivos ambientales. Esto hace parte de un análisis que hizo Colombia en su Plan Nacional de Adaptación, pero es muy difícil hablar del bienestar de la economía sin tener en cuenta su vínculo a que son los ecosistemas, los servicios ecosistémicos, los que le proporcionan ese bienestar, y sobre todo en América Latina, un sinnúmero de personas que viven directamente de la pesca, de la agricultura, de los servicios de la naturaleza, y la importancia en su interrelación con el clima. No se va a poder llegar a net zero sin la naturaleza es esa máquina que constantemente empezó una máquina también allá afuera, espero no la escuchen, nos está ayudando a captar dióxido de carbono y gases de efecto invernadero de la atmósfera. Es la naturaleza la que con sus suelos sanos va a ser fundamental para que esa capa que está alrededor de nuestro planeta continúe captando dióxido de carbono. Los bosques y el papel que juegan, los manglares, los océanos, en fin, no va a poder haber net zero sin la naturaleza. Y por el otro lado, si destruimos la naturaleza, la crisis de destrucción de la biodiversidad y de la contaminación va a ser hasta mayor, aunque silenciosa y repentina, hasta mayor que la climática. Así que nos toca ver esto de una manera integrada, y es precisamente ese trabajo que se está haciendo con las taxonomías. Esperen más pronto en relación a esos aspectos. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Felipe. Mil gracias por semejante presentación y además por el tiempo. Estamos justo, habíamos calculado más o menos 15 minutos de presentación por cada participante para luego tener tiempo de pasar al panel de discusión abierta. Ya estoy viendo que están dejando preguntas en el chat, así que los alentamos a seguir haciéndolo, y luego con Marcela se las estaremos haciendo llegar a los ponentes en la última media hora del encuentro. Pero bueno, ahora sí damos pie a Serafín en representación del Banco de México, quien nos estará compartiendo un reciente reporte lanzado sobre la temática para conocer un poco más el contexto nacional mexicano y los retos y las oportunidades que ven desde el Banco de México en la temática. Serafín, bienvenido y también muchas gracias por acompañarnos hoy. No, al contrario, muchísimas gracias por la invitación. Es siempre un placer compartir el foro virtual con Felipe de TNFD. Pues es un gran gusto también. Agradezco no solo al IFC, sino también a los colegas del Consejo Mexicano de Finanzas Sostenibles por la invitación. Lo que voy a compartir es un trabajo que hicimos, que surgió como resultado de nuestra participación en un grupo de trabajo de la NGFS, un grupo de trabajo que produjo uno de los primeros marcos conceptuales para la banca central sobre la relación de la biodiversidad con la banca central y los posibles riesgos que
que se enfrentan. Como producto de esta participación, empezamos a tomar el tema y abordarlo, y nos dimos cuenta que es extremadamente relevante para México, porque México, a pesar del duro trabajo que hemos hecho en minar nuestra biodiversidad, sigue siendo uno de los países más diversos del mundo. Entonces, y este es el mismo caso para muchos países en América Latina. Entonces, el tema es particularmente importante para los países de nuestra región. También quiero decir que lo que diga en esta presentación lo pueden consultar en el reporte, pero representa exclusivamente mi punto de vista y el de los autores, y no el de las instituciones que son de las que dependemos y trabajamos en ellas, es decir, ni el Banco de México, ni el SEMBLA, ni la CONAVIO, que son los coautores, somos de esas tres instituciones, y no, lo que decimos ahí y lo que digo ahora no es el punto de vista ni del Banco de México ni de su Junta de Gobierno. Bueno, esta es una de las primeras gráficas que me parece relevante discutir. Es una gráfica que muestra la evolución del capital natural. El capital natural es un índice desarrollado dentro de la CONAVIO que mide básicamente el nivel de biodiversidad en una zona geográfica específica. Es un indicador que se puede agregar geográficamente, es decir, lo puedes calcular a nivel municipio o incluso a un nivel más bajo, o irlo agregando hacia arriba, es una característica de este índice, una buena característica, y hacerlo a nivel estatal y a nivel nacional. Entonces, en la izquierda vemos el capital natural, el índice de capital natural en 1985, y en la derecha en 2021. Pues la verdad es una historia de tragedia, ¿no? Tenemos una degradación ambiental ya muy importante en el 85 en el estado de Veracruz y en la parte central, que es la zona más industrial de México, y también en el norte de Yucatán. Pero si se fijan, todavía Quintana Roo, Campeche y Chiapas presentaban unos colores, también Tabasco, verdes profundos, bonitos, ¿no? Pero ya yéndonos hacia tiempos más recientes, ha predominado más el naranja, el verde en Quintana Roo ha palidecido, hay zonas también que ya están de color naranja, este punto naranja es Playa del Carmen, Cancún. Entonces, y en Chiapas, pues vemos un problema de dimensiones mayúsculas, Oaxaca, también en Sinaloa. Esto es un primer paso que es desalentador, pero hay que poderlo hacer. Yo invito a los colegas de la región a que busquen la manera de primero hacer un diagnóstico para saber qué es lo que ha estado pasando. Entonces, de esto que hablaba Marcela, de que nos hemos encargado de reducir la biodiversidad, pues sí, aquí este mapa lo puede constatar vehementemente. Bueno, ahora, como les dije, este índice se puede realizar diferentes agregaciones. Esta es una agregación a nivel estatal y tenemos una serie de tiempo que va desde el 85, cada 5 años, y esto tiene que ver, ¿por qué cada 5 años? Porque tiene que ver con los mapas que desarrolla el Instituto Nacional de Geografía de México, y por eso estos mapas están disponibles en esta periodicidad, porque se necesita no solo conocer la calidad de los procesos biológicos, sino también si el área en la que estos ecosistemas están basados está aumentando o disminuyendo. Entonces, podemos ver que algunos estados, insisto, industriales, la distribución, estos son todos los municipios en el estado de Aguascalientes. Entonces podemos ver que toda la distribución está cargada hacia el cero. Es decir, que en la mayoría de los municipios, en el estado de Aguascalientes, el índice de capital natural es cercano a cero. Es decir, se ha acabado con la biodiversidad en ese estado. En Baja California, si se fijan, empezó bien, con altos niveles de biodiversidad, pero se ha ido moviendo hacia la izquierda. Esa es una historia que no es muy positiva, ¿no? Afortunadamente hay un estado que está cargado todavía al lado derecho con altos niveles de biodiversidad y que se ha mantenido así a lo largo de los años. La historia de Campeche es una historia también triste. Si se fijan, es un estado que tenía mucha biodiversidad y se ha venido desplazando hacia la izquierda. Chiapas, a pesar de que es uno de los estados más bellos,
también la distribución es principalmente cargada hacia el lado del cero. Lo mismo para Chihuahua, alto nivel de biodiversidad, Coahuila y Durango, y de nuevo el caso de Quintana Roo, del que ya había referido en el mapa anterior, también su distribución se ha venido desplazando rápidamente hacia el lado izquierdo, que es de menos biodiversidad. Tlaxcala, Tamaulipas, Ciudad de México, el Estado de México, todos con distribuciones cargadas hacia la izquierda. Se comentaba que la crisis de biodiversidad puede ser tan grande como la de clima. La impresión que yo tengo, y soy mucho menos optimista al respecto, creo que la crisis de biodiversidad es peor, porque toda la economía, sí hay algunos datos sobre que tiene un equivalente monetario de tal o cual dimensión, pero esencialmente toda la actividad económica depende de los servicios ecosistémicos. No hay actividad económica que no dependa directa o indirectamente de esto, es la base. Si nos quitan esa base, pues no hay economía. Y bueno, esta es una clase de estudios que se promovieron, se empezaron a desarrollar a partir de este reporte gracias a la creación de la base de datos ENCORE, que cualquiera puede acceder. Estos estudios que nosotros hicimos, cualquier institución financiera lo puede hacer. Digamos que aquí lo interesante, lo importante es que nosotros lo hicimos a nivel sistema financiero. Entonces, del lado izquierdo ven la barra es el tamaño de los, en dinero, de los préstamos, esos son los commercial loans, y de la tenencia de títulos. Estos son los dos portafolios más importantes que tienen los bancos, los créditos y la tenencia de valores. La tenencia de acciones no hicimos el ejercicio porque era un poco complicado y la información no estaba a la misma granularidad que las otras, pero también se puede hacer para la tenencia de acciones. Ahora, estos son los sectores económicos, perdón que está en inglés, pero el reporte salió en inglés para tener una más amplia difusión. Aquí están los sectores que dependen de manera alta o muy alta de los servicios ecosistémicos que están a la derecha. Entonces podemos ver que depende mucho de agua superficial, protección de inundaciones, agua subterránea, fibras, regulación climática, polinización, hábitats para el desarrollo de especies. Bueno, aquí están estos servicios que los ecosistemas brindan a estas actividades económicas. Esta cantidad de dinero es no trivial, es aproximadamente un 30% de los portafolios de los bancos y de los que hicimos esta medición, tienen una dependencia alta o muy alta de estos servicios ecosistémicos. ¿Por qué? Porque las actividades económicas asociadas a estos créditos dependen de estos servicios ecosistémicos. Pero también queríamos enfatizar, y es algo que también se recomienda, no solo ver la parte de los riesgos, sino de los impactos, es decir, cómo las decisiones de inversión, el otorgamiento de créditos y la compra de ciertos valores está causando un impacto en los servicios ecosistémicos. Aquí están las actividades económicas, los sectores económicos que tienen un impacto negativo, alto y muy alto en los servicios ecosistémicos. Aquí están. Y hay una buena cantidad de crédito y de tenencia de valores que están, ahora sí que como estamos hablando, invertidos en actividades económicas que son perjudiciales para la naturaleza. Y este ejercicio, créanme que lo hemos difundido muy ampliamente, pero es un ejercicio muy simple. Hay que tomar tu portafolio de créditos, checar la actividad económica asociada con el acreditado, ver si cae en uno de estos sectores y entonces eso es una exposición y sabes que tu inversión está teniendo un impacto negativo en la naturaleza. Es de un tamaño considerable. Entonces, creo que hay mucho por hacer, tienen mucho que pueden hacer nuestras instituciones financieras en México. Entonces, no es difícil. Están las herramientas ahí.
Ahora, ¿cómo vinculamos el índice de capital natural con la base de datos de ENCOR? Básicamente lo que hicimos es detectar, clasificar las actividades económicas y ver en estos municipios qué tan alto es el índice de capital natural. Entonces, en el lado izquierdo, ustedes ven los cuantiles de capital natural. Obviamente hay mucho más dinero en zonas donde ya casi no hay capital natural. Este es el primer cuartil. Entonces, aquí hay una gran masa de dinero, afortunada o desafortunadamente, y en el siguiente cuartil de capital natural hay menos dinero y hay menos dinero. Ahora, lo preocupante es que haya inversión en este cuartil y en este cuartil porque son los que tienen todavía más capital natural, pero donde se están financiando actividades económicas que tienen un impacto alto y muy alto, como la construcción, la minería, manufactura y otras actividades económicas. Entonces, insisto, esto también es muy fácil de hacer. El índice de capital natural es público, lo desarrollaron los colegas de Conavio, está disponible para que lo puedan usar y puedan tomar decisiones si una actividad que están favoreciendo está en una de estas zonas de alto capital natural y es perjudicial para la naturaleza, pues hay que tomar decisiones, ¿no? La idea es que el sistema financiero internalice estos riesgos y que precisamente vaya transformando su actividad y redireccionándolo a actividades económicas más positivas con la naturaleza. Y bueno, un último mapita es que nos dimos a la tarea a encontrar todos los polígonos de áreas naturales protegidas. Son los polígonos verdes. Y tratar de identificar si hay actividad crediticia en esos polígonos. Desafortunadamente el hallazgo es que sí, que hay actividades de inversión y de crédito en áreas naturales protegidas. Y lo delicado es que estos créditos y estas inversiones son para actividades que son muy perjudiciales para la naturaleza. De nuevo, es fácil encontrar los polígonos de áreas naturales protegidas, es fácil también clasificar los créditos de acuerdo con la actividad económica y, pues bueno, tomar decisiones en la que esto ya no se presente. Bueno, ya voy a concluir. La mayoría de los créditos, ese es un problema crucial. Los problemas de biodiversidad son geoespaciales, dependen del lugar donde está el ecosistema y qué tan rico o qué tan pobre está. Pero la mayoría de los créditos están reportados a las oficinas centrales de quienes se les está dando el crédito. Aquí hay margen de maniobra y creo que también alinearse al TNFD es muy útil para esto. El análisis de escenarios es una herramienta que puede ser útil para evaluar los riesgos y oportunidades para el financiamiento y detonar el financiamiento para la naturaleza y planear transiciones ordenadas, que es una cuestión muy importante de lo que el TNFD también promueve, también dentro de la NGFS. Existe la necesidad de instrumentos innovadores para cerrar esta brecha. Marcela ya nos mencionaba que la brecha es inmensa. Hay que diseñar estos instrumentos que permitan esto. Pero hay que considerar a las comunidades locales e indígenas porque son una contraparte muy importante. Ellos son los primeros inversionistas. Con su trabajo, con su cuidado, con el tiempo que le dedican, se les debe considerar como inversionistas, no como receptores de caridad, ¿no? Es una parte muy importante. México, de acuerdo con mi coautor Franz Mora de la Conavio, contamos con un 50% del capital natural potencial. Esto es malas noticias. ¿Y por qué? Porque sin capital natural el desarrollo sostenible no es posible. No es posible. Y esto es muy importante. Si no tienes acceso a los servicios ecosistémicos que el capital natural te da, ¿cómo vas a realizar una actividad sostenible? Esto es una completa contradicción. No se puede. Y estamos llegando a puntos en algunos estados y regiones en México donde ya no es posible. No queremos que esto suceda a nivel nacional. De verdad es una emergencia económica. Por eso nos interesa a los bancos centrales, porque esto es un problema económico. Hay un enorme, bueno, sin embargo, tenemos que
tratar de dar una buena noticia, es que la capacidad de restauración que tenemos hacia el frente es enorme también. Si tenemos un 50% de capital natural potencial, quiere decir que podemos trabajar en restaurar el 50% potencial que todavía tenemos ahí. Ahora, esto puede ser en congruencia con todas las políticas y los mecanismos de mitigación de emisiones. Mi impresión es que luego se quiere ir uno por soluciones mucho más difíciles y desecha las que son obvias y que tienen co-beneficios muy importantes. Algunas de las acciones de mitigación de cambio climático son contrarias a la naturaleza, es decir, son perjudiciales. Acciones de mitigación, de conservación y restauración de biodiversidad siempre es positivo para combatir la crisis climática. No existe el caso de que si restauras un ecosistema, esto va en contra de las metas de cambio climático. Esto no sucede. Tenemos que aprovechar eso y que la inversión para cambio climático sirva, se tome en cuenta precisamente para la restauración de servicios ecosistémicos que tiene muchos co-beneficios. Aquí les podemos hablar, pero los biólogos son los especialistas, los ambientalistas, beneficios de salud, espirituales, de muchos tipos de índoles. Esta es mi última lámina. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Serafín. Muy interesante el reporte que compartes y también las oportunidades para México en esta área son sumamente prometedoras, ¿no? Como pudimos ver. Pero pasamos ahora, y estamos un poquito justos de tiempo, pasamos a ver la presentación de Aide Olmos, en representación del sector privado y más precisamente de HSBC, para conocer su enfoque y la estrategia que tiene en el ámbito de finanzas sostenibles y el cuidado de la biodiversidad. Aide, muchísimas gracias por acompañarnos también y adelante, bienvenida. Buenos días a todos y muchísimas gracias por la invitación. Y la verdad es que feliz de compartir con Serafín y con Felipe y en continuidad a lo que están mencionando sobre la importancia que tiene financiar la biodiversidad. Pues sí queremos compartir que esto, como bien lo comentaban ambos, no es algo nuevo, es algo que viene tratándose desde hace muchísimos años, ¿no? Y al final de cuentas hoy, a medida que avanzamos en la sostenibilidad, se ha vuelto algo, es un tema prioritario no solamente para organizaciones como ustedes, como Fondo Monetario, también para nosotros como instituciones financieras, porque al final de cuentas la complejidad, ¿no? Y el impacto en la sociedad que está teniendo esta evolución de estructuras económicas que estamos viendo y financieras en la inversión, pues está teniendo muchísima relevancia y como lo estamos viendo hoy, es una conversación que debe tener un impacto bastante importante. Me gustaría compartir una serie de cosas con ustedes, más enfocado en qué estamos haciendo en el sector financiero respecto a la financiación de la biodiversidad. Y me gustaría tomar 5 aspectos importantes que me gustaría compartir con ustedes. ¿Por qué es importante, no? Ya Serafín y Felipe han hablado de esto. ¿Cuál es el rol de los bancos? El impacto que estamos viendo, cuáles son las iniciativas que estamos viendo que se están empezando a financiar y obviamente las opciones de financiamiento que hay en el sector. ¿Por qué es importante financiar la biodiversidad? Pues claramente lo acaba de decir Serafín. Tenemos 50% de oportunidad de poder hacer diferentes acciones que tengan un impacto para poder cumplir esta ambición que tenemos de bajar la temperatura del planeta y también apoyar a las comunidades, ¿no? En este caso, hay 7, y obviamente esto no es exhaustivo, pero de las más relevantes que estamos viendo ahorita en el mercado, es obviamente nos permitirá esta financiación tener estabilidad económica, obviamente tener una aportación importante a los servicios ecosistémicos, como lo mencionaba Serafín, también aportar a la medicina y el descubrimiento científico, que al final de cuentas lo hemos visto desde la pandemia, ¿no? Que necesitamos tener mucha inversión en la parte de innovación, mucha inversión en la parte de investigación para poder nosotros seguir pues siendo, sobrevivir, ¿no? A todo lo que estamos viendo hoy en día en el mundo. Por otro lado, y muy importante la parte de adaptación al cambio climático. A final de cuentas, necesitamos también proporcionar ayuda y amortiguar estos impactos que estamos viendo en general con este cambio climático. También nos va a permitir, si nosotros financiamos la biodiversidad, pues tener obviamente seguridad alimentaria, que es algo que es crucial no solamente para México, sino para el mundo, ¿no? Eso es algo también muy relevante.
Y también tiene un valor cultural. La biodiversidad es algo que es un tema que está teniendo mucho más relevancia, está en más conversaciones, no solamente en la parte filantrópica, como le estaba bien diciendo Serafín, y es algo que lo puedes hacer parte de tu negocio, parte de tus estrategias, parte estratégica en algún pilar que tengas de financiamiento y el valor que tú quieres darle a las comunidades que están alrededor de la empresa donde tú laboras, eso también es muy importante. Y obviamente el objetivo que tenemos todos también que se pueda llevar a cabo y tener una economía sostenible, ¿no? A final de cuentas, se generan oportunidades de corto, mediano y largo plazo que impactan mucho más allá de lo que hoy vemos en nuestros sectores, ¿no? Impacta obviamente en tener, por ejemplo, en México, que es un país que invierte mucho en la parte de agricultura, pues bueno, prácticas sostenibles son muy necesarias y por eso y estos 100 puntos, pues me parece que son muy relevantes para mencionar la importancia de esta financiación. Los bancos básicamente pues tenemos el rol de financiar, tenemos el rol de dar estos recursos, no solamente para proyectos que tengan un impacto en la rentabilidad de nuestros clientes, sino también pues invertir en proyectos sostenibles que también abonen a la conservación ambiental y también, como les decía, en las prácticas agrícolas responsables que nos va a llevar a cubrir este gran gap que tenemos ahorita y esta gran deuda que tenemos con el planeta. Eh, También la participación de los bancos pues, nos permite impulsar iniciativas que no solamente promuevan la preservación de los ecosistemas, sino también que dentro de las tomas de decisiones que tenemos dentro de las organizaciones, de cualquier sector, pues los criterios ambientales y sociales se consideran, porque estos claramente nos van a ayudar a tener un impacto positivo en la biodiversidad, ¿no? Que es el tema que estamos comentando el día de hoy. Y por otro lado, eh, ya es un tema ético también, ya no es un tema romántico, ya no es un tema de que es necesario, es el deber ser, ¿no? Para quitarnos la culpa, esto tiene que ver ya con un tema más estratégico, como se les decía, ¿no? Porque la estabilidad financiera no solamente la vamos a obtener haciendo que los sectores económicamente activos y los sectores más importantes en México, los que generan la mayor rentabilidad, se mantengan, ¿no? Y que vayan creciendo su rentabilidad, sino que obviamente necesitamos que los riesgos ambientales nos ayuden también a ver que nos puede traer una posición competitiva muy relevante. Entonces, bueno, esto me parece que es muy, muy importante que se mencione el por qué hoy los bancos también estamos teniendo este portafolio verde o sostenible de productos, porque vemos que hoy en día la forma de hacer negocios cambia y no solamente tener el crédito tradicional para nuestros clientes es relevante, sino también tener este portafolio que nos ayuda a tener un impacto positivo en el ambiente. Em, pero también es importante mencionar que trae unos retos importantes en el sector financiero, un impacto, porque dentro de nuestras instituciones, pues estamos empezando a ver cómo la pérdida de la biodiversidad nos trae pues, varios riesgos, ¿no? Varios riesgos que antes posiblemente no considerábamos en la evaluación de crédito, pero afortunadamente nosotros desde hace ya muchos años estamos haciendo parte de nuestra evaluación, tanto la reputación de nuestros clientes, que se cumplan las normatividades que se tienen obviamente en el país, hoy también que se están empezando a implementar taxonomías, que se está hablando de las tendencias internacionales, esto también ya es parte de nuestra normativa y nuestras taxonomías internas. Y claramente esto para el sector financiero es una gran oportunidad de negocio, ¿no? Porque al final de cuentas, como insisto, muchas veces todos los bancos, los bancos vamos con nuestros clientes y les ponemos pues casi siempre el mismo set de productos en la mesa, pero hoy en día la sostenibilidad y esta financiación a la biodiversidad nos trae estas oportunidades de tener este twist de productos que también hablaba Serafín, ¿no? Que tenemos que invertir un poco más en tener productos diferenciados que tengan este impacto positivo sobre el planeta. Actualmente, pues obviamente hay muchas iniciativas y hay muchas actividades que se pueden financiar, pero las que estamos viendo mucho en México y nosotros en todo lo que estamos presentando en nuestro foro de finanzas sostenibles, estamos viendo proyectos que tienen impacto en la conservación de áreas naturales,
Tenemos también algunas transacciones que están impulsando la investigación científica, ¿no? Y obviamente la parte de agricultura sostenible es algo que estamos viendo muchísimo, ¿no? A través de también iniciativas que se está teniendo a través del gobierno, donde las prácticas agrícolas responsables están teniendo mucha visibilidad en diferentes organizaciones, donde los agricultores tienen esta curiosidad de aprender un poco más de qué es la agricultura sostenible. También obviamente la restauración de ecosistemas, que eso tiene que ver no solamente con financiar a través de un crédito, sino también cómo los bancos o cómo las organizaciones estamos invirtiendo en proyectos que tengan que ver con soluciones basadas en la naturaleza, que tienen que ver con restauración también de ciertas zonas, y más adelante les vamos a platicar nosotros en qué estamos invirtiendo en esta parte. Y obviamente lo más fuerte que estamos viendo en México es la parte de energías renovables, ¿no? Que al final de cuentas buscamos que tengan un impacto mínimo en los ecosistemas y obviamente se esté fomentando la sostenibilidad. El turismo sostenible es algo que también estamos viendo que hay mucho impulso, hay muchos startups que están empezando a buscar este financiamiento, ¿no? De grandes hoteles que están buscando ya tener prácticas sostenibles dentro de cómo se desarrolla la operación de su hotel, y esto pues se traduce también en buscar que los empleados, que las organizaciones tengan una inversión en la parte de educación ambiental. Entonces, estas son algunas de las iniciativas que estamos viendo que están empezando a ser financiadas en México particularmente, y creemos que estas opciones, que digo, no son exhaustivas, hay muchísimas más, pues tienen un impacto muy positivo, no solamente en el medio ambiente, sino en cómo trabajamos en cada una de las organizaciones, porque esto ya todos los que trabajamos en alguna organización nos da este sentido de lealtad, el saber, ¿no? Que nuestras instituciones, organizaciones están teniendo inversión importante en estos temas. Entonces, esto es lo que estamos viendo que pueden ser iniciativas que se pueden financiar. En cuanto a opciones de financiamiento, pues seguramente ya lo han visto en el mercado. Creo que lo más sonado han sido los bonos verdes, ¿no? Que al final de cuentas tienen el objetivo de financiar proyectos con impacto ambiental, pero también tenemos préstamos verdes, tenemos algunas inversiones de impacto que no nada más es, ya tienes créditos y a lo mejor tú ya estás en un mejor camino de la sostenibilidad, pero puedes también ayudar a otros a ir a ese camino y enfocarlo mucho en la biodiversidad, y tenemos también algunos fondos que invitan a la inversión sostenible, ¿no? Que al final de cuentas eso es algo que en México estamos viendo varios en el sector como tal, varias instituciones que estamos poniendo en el mercado, todo lo que tiene que ver con acceso a fondos de inversión sostenible, no solamente para las empresas, sino también para los individuos. Y como les mencionaba, no todo es financiar a través de un crédito, ¿no? Tiene que ver también cómo colaboras con las organizaciones y fines de lucro, con las fundaciones, y esto hace muy relevante el trabajo, no solamente del sector financiero, sino de todos, porque tenemos que ayudar, y lo decía Serafín, también a través de estas soluciones basadas en la naturaleza, al planeta, no solamente con cosas nuevas, ¿no? Con cosas que tienen que ver con nuevas construcciones, con nuevas tecnologías, sino también que naturalmente, con lo que hoy en día tenemos, decir, oye, pues bueno, a lo mejor haciendo el tratamiento de un bosque, haciendo la restauración de manglares, puedo también contribuir a esta biodiversidad que es muy importante. Entonces, bueno, dentro de las opciones de financiamiento, y se están creando muchísimas más y se están adecuando claramente, no solamente estas tendencias internacionales que tenemos, que tienen ciertos lineamientos y ciertas taxonomías, que son las que se están viniendo a la región, pues también el país está enfocándose mucho en la parte social, en la parte comunitaria, que bien lo mencionaban hace un momento, que nos tenemos que preocupar, ¿no? Nos tenemos que preocupar que no solamente vayamos y que nos preocupemos por la naturaleza, sino que nos encarguemos también que las personas que viven alrededor de estas zonas, sean protegidas o no, comprendan la importancia de que ellos también trabajen en estas zonas, y que obtengan estas habilidades verdes que son necesarias en el mercado, para que también no saturemos otros sectores que hoy en día pues estamos teniendo problemas para poder generar empleos, ¿no? Entonces, la financiación a la biodiversidad trae muchísimos beneficios, y sé que estamos un poco cortos de tiempo, Juan, entonces me acelero un poco, pero como conclusión, y creo que se han venido tocando tanto lo que puso Felipe como lo que puso Serafín,
que financiar la biodiversidad no es solamente proteger la naturaleza, ¿no? Sino que también estamos hablando de cómo beneficiamos la calidad de vida de los seres humanos y vamos a contribuir para tener un mundo más sostenible y equitativo. Genial, Aide, muchísimas gracias por la presentación y también muy linda la última frase, comparto. Pero bueno, ahora como les comentaba por último, le pedimos ahí está, a Marcela que se vuelva a sumar para poder moderar la discusión que se vendrá en este momento. Por favor, recordar que también que tenemos el chat abierto, ahí vi que hay bastante movimiento. Vamos a intentar abordar todas las preguntas con tiempo. Así que, Marce, adelante, el piso es tuyo, ahí lo subo a Felipe. Esperamos por Bien, Serafín. gracias. Sí. Ahí está Serafín también. Así que ya podemos comenzar. Muchísimas gracias a todos. Súper, muchas gracias Juan Pablo y muchas gracias Serafín, Felipe, Aide por las presentaciones que yo creo que dan muchísimo contenido, que como habrán visto generaron muchísimas preguntas. Así que yo creo que una primera pregunta, Aide, te la voy a pasar a ti. Algunas de las preguntas que están en el chat tienen que ver con cómo financiamos esto, cuáles son las líneas de financiamiento disponibles, pues como banco, digamos, de primer piso. Yo creo que puedes abordar esa pregunta. Claro que sí. Sí, bueno, un poco lo mencionaba en la presentación. La verdad es que sí se tienen ya dentro de los bancos ya portafolios de productos que ya son asignados como sostenibles, ¿no? Que salen fuera del producto tradicional y las opciones son ir desde el crédito de corto, mediano o largo plazo, pero también puedes tener créditos para financiar temas de comercio exterior. Tienes también estos famosos créditos ligados a la sostenibilidad que son particularmente más relevantes y digamos que con más oportunidades para el tema de biodiversidad, porque tú lo que tienes ahí es cumplimientos de objetivos, ¿no? Más allá de que vaya específicamente a un proyecto que tenga nada más impacto en la parte ambiental, sino también que en la parte de los créditos ligados a la sostenibilidad, pues tú puedes ponerte objetivos dentro de tu organización como un plan de sostenibilidad, un plan de transición, en el cual tú tengas considerado un impacto positivo en una comunidad o alguna zona en particular y también lo puedes hacer a través de este producto. Adicionalmente, en la parte de consumo, pues vas a tener, como bien mencionaba, la parte de inversiones, por ejemplo, depósitos verdes, ¿no? Que también es una herramienta en la cual otros ayudamos al tema de financiamiento. Y también los ETFs, ¿no? Que es lo que tenemos dentro de los bancos. Entonces, opciones, hay varias, Marce, la verdad es que yo creo que no solamente HSBC lo está haciendo, pero nosotros justo en nuestra página de internet tenemos un apartado de finanzas sostenibles donde tenemos todo este portafolio autorizado para financiamiento sostenible y es muy importante mencionarlo. Estos productos están alineados a las tendencias internacionales y regulaciones internacionales y también obviamente abordan muchos de los temas que nuestra nueva taxonomía, que actualmente es voluntaria, pero se están alineando mucho en la parte también social, ¿no? Que es muy relevante. Muchísimas gracias, Aide. Serafín, me voy a ir a ti. Yo creo que todo el índice de capital natural que nos has compartido ha sido muy interesante. Para ti, ¿cuáles son esos siguientes pasos, ¿no? Para integrar todo el análisis de riesgos y oportunidades de los temas de biodiversidad, la pérdida de biodiversidad, em, específicamente para los bancos centrales, si quieres, ¿no? Para las autoridades financieras. Sí, yo creo que un trabajo hacia adelante, lo menciono en la parte de conclusiones muy brevemente, pero va también en línea con lo que Felipe presenta del TNFD, es el análisis de escenarios y los planes de transición. ¿Por qué? El análisis de escenarios porque desafortunadamente, como ustedes vieron los mapas, la biodiversidad solo se viene degradando. Esto quiere decir que aunque hagamos un análisis ahorita, esto no significa que en el futuro vamos desafortunadamente a estar igual, vamos a estar peor. Porque yo, perdonen si no soy optimista, yo no veo que estemos frenando la pérdida de biodiversidad. Discúlpenme, lo mismo que con el clima. No veo que estamos mitigando las emisiones. Siendo realistas, es un dato, es un número. Este año fue un año todavía de muy altas emisiones donde todavía se invierte mucho en petróleo. O sea,
sabemos del problema climático, sabemos del problema de biodiversidad y aún así no hacemos nada. Bueno, perdón, ese fue un desahogo. La respuesta es, necesitamos análisis de escenarios para saber cómo estos riesgos vamos a enfrentarlos en el futuro. ¿Por qué también? Porque mi impresión muy personal es de que esto debe de ayudar a que el sistema financiero internalice estos riesgos. ¿Por qué? Porque no está adecuadamente en el precio de los activos. Alguien preguntaba en el foro sobre que es muy difícil que se les dé financiamiento porque el retorno puede no ser tan alto. Sí, pero muchas veces el retorno alto está enmascarado y no tiene internalizado los riesgos ni climáticos ni de pérdida de naturaleza. Tenemos que trabajar en el sector financiero para esto. Entonces, yo creo que alguna de las herramientas es estos análisis de escenarios. Ahora, si nos ponemos activos y las políticas necesarias para una transición climática y de pérdida de naturaleza se implementan, entonces estas instituciones que ustedes vieron no son datos inventados, esos diagramas son datos reales, van a enfrentar riesgos de transición, precisamente por los cambios de apetito de los inversores y de los consumidores. Entonces, esas inversiones corren riesgo de transición. Entonces, por eso necesitamos el análisis de escenarios, por estas dos cosas. Ahora, los planes de transición también. No podemos deshacer los portafolios de una manera repentina. Hay que planearlo. Creo que aquí me detengo. Por eso, insisto, lo del TND es muy importante, lo que están haciendo y aquí me detengo ya. Muchas gracias, Serafín. De todo lo que dices, yo creo que ahorita vamos a volver a Aide también, pero cuando uno mira los sectores, digamos que más impacto tienen de ida y vuelta, vamos a hablar de la doble materialidad si quieren, pues está alimentos y bebidas que ya lo sabemos, ¿no? Pero hay un sector, bueno, todos los temas de infraestructura sin duda. Hay un sector muy especial que es el de extractivos, que hace parte fundamental además de cómo llegamos a esas, lo decía Felipe, ¿no? Al net zero, porque cuando necesitamos nosotros, digamos que escalar las energías renovables, empezamos a necesitar también unos minerales que hacen parte fundamental de esa pérdida de biodiversidad, digamos, en esa cadena, ¿no? Entonces, sí es indispensable dar una mirada, digamos, no solamente al análisis de escenarios y la transición, como tú lo dices, sino, digamos, en esa cadena de valor, cómo combinamos la mitigación del cambio climático con la pérdida de biodiversidad, que están completamente conectadas, y con esto me voy a ir a Felipe a hacerle preguntas muy difíciles. Felipe, ¿cómo ves tú, digamos, todo esto que estamos hablando, ¿no? Sectores que tienen un impacto importante, ¿no? En la pérdida de biodiversidad o en la conservación misma o en el tema de servicios ecosistémicos, lo que ha venido creando el TNFD y las taxonomías locales. Yo creo que son dos herramientas complementarias, ¿no? El TNFD y el disclosure y la transparencia, como lo comentaba, va a ser fundamental para rediseñar ese modelo financiero y ese modelo económico, de que podamos a través de la transparencia ir a un modelo mucho más multicapitalista. Y no es solo el capital financiero siendo monocapitalista, capital financiero generando capital financiero, sino capital financiero generando capital humano, generando capital natural, generando capital relacional, generando capital intelectual, en fin. Eh, TNF, la idea es que pueda ser como una linterna en que solo un paralelo, cuando la última persona lo cuenta Jared Nybund en el libro Collapse, cuando cuando una persona cortó el último árbol en la isla de Pascua, nunca supo que estaba cortando el último árbol. Seguían queriendo tener piedras para adorar a los dioses y de alguna manera, pues ojalá el monocapitalismo financiero no se nos convierta precisamente en ese impulsor del colapso. Así que TNF muy importante para la transparencia y para que el sector financiero pueda entrar en esa visión más ampliada de la generación de valor y que sepa al financiar ese modelo de negocio, no solo estoy esperando que crezca en su capital financiero, sino cómo está, cuál es su desempeño en relación al capital natural y como lo decía
Serafín, que comprendiendo que en el futuro inmediato, es más, ya estamos tarde, tiene que haber legislación más estricta, tiene que haber cambios en las preferencias de los consumidores y no van a poder seguir siendo exitosas las marcas y los modelos de negocio que sigan siendo, teniendo los impactos negativos precisamente en esas zonas sensibles. Y la taxonomía es complementaria en el sentido de que las taxonomías se vuelven algo aspiracionales. Y es cuáles los criterios de elegibilidad, los criterios de desempeño que deben tener esas actividades que más contribuyen a los objetivos ambientales. Y cuando las instituciones financieras hagan sus objetivos anuales y sus estrategias, qué bueno sería que nos cuenten, miren, el 70% de mi cartera hipotecaria está en edificios que están construidos para consumir menos energía, con mejor concreto, con madera sostenible. Mire, de mi portafolio de energía, este porcentaje, estoy ahorita en 30% de renovables, pero me voy a mover a 70% en los últimos 3 años. Así que la transparencia es fundamental, pero las taxonomías también nos va a permitir, y ojalá los supervisores y los bancos centrales jueguen un papel cada vez más estricto en exigirle transparencia al sector financiero, y es del porcentaje de inversiones o del porcentaje de bonos, cuánto está invertido en esas actividades que más contribuyen. Es complejo, es complejo. Yo soy pesimista, comparto el pesimismo y el sentido de urgencia que plantea Serafín, pero también soy optimista en el sentido de que este sistema financiero lo inventamos hace poco y no existían las bolsas de valores y no existían las emisiones de bonos y ahorita estamos empezando a hablar de créditos de biodiversidad, de pagos por servicios ambientales. Podemos rediseñar otro modelo financiero y otro modelo económico que tenga en cuenta la creación de valor a través de varios capitales. Totalmente de acuerdo, Felipe. Y de hecho, cuando hablamos de porcentajes, digamos, en el financiamiento, uno se puede ir al mercado de valores hoy, ¿no? Que los bonos verdes, sociales y sostenibles están en los trillones de dólares. Si lográramos capturar solo una parte de esos trillones de dólares para trabajar en temas de biodiversidad, de conservación, pues llegaríamos o estaríamos más cerca de esos objetivos que tenemos, ¿no? De conservación, por ejemplo, solo para irnos a ese, que a mí me parece es el más difícil, si quieres, ¿no? Digamos, hay otros temas que pueden aportar al tema del cuidado de la biodiversidad, que no necesariamente es ese, ¿no? Lo vemos en el tema de los plásticos, ¿no? Cómo financiamos a empresas que cambien en su modelo de negocio el uso de plásticos, que al final es ese waste, ¿no? Que empieza a contaminar. Con lo cual, digamos que hay muchas cosas detrás de eso, porque cuando uno habla de biodiversidad, tiende uno a concentrarse en el tema de conservación únicamente de la tierra, pero hay muchísimas cosas detrás de los temas de la biodiversidad y de la naturaleza que se pueden hacer. Y cuando uno mira, casi me pierdo todo lo que estoy diciendo, pero iba a hablar del porcentaje y de los trillones en bonos, es que hoy por hoy, digamos en los últimos años, hemos visto un crecimiento, ¿no? En términos de el use of proceeds en los bonos verdes y sostenibles, que hoy está más o menos en el 16%. De los use of proceeds que están hablando de temas de biodiversidad. Eso no quiere decir, eso lo que quiere decir es que en el 16% de los bonos hay un componente de biodiversidad, que pues en un bono de 100 millones pues podrá ser 1 millón, no importa, pero digamos que empezamos a tener un share, ¿no? Empezamos a tener un use of proceeds relacionado con la biodiversidad, y cuando nos vamos a temas de la naturaleza, ¿no? Digamos que un poco más amplio, pues estamos por encima del 20%, ¿no? Donde hay un use of proceeds que está vinculado a los temas de la naturaleza. Entonces creo que empezamos a ver, y en lo que estabas diciendo en el sistema financiero, ¿no? Cómo podemos utilizar los instrumentos que tenemos hoy en día, pero para tener un uso de recursos que vaya alineado con estos objetivos tan importantes relacionados con la biodiversidad. Me voy a ir a otra pregunta que además está en el chat también, y es el tema de datos indicadores. Y esta pregunta, si quieren, se la hago a los tres, porque yo creo que para los tres es importante, porque cómo lo usa una institución financiera
cómo lo estamos viendo en el mercado y en los estándares y cómo el regulador piensa que esto se puede de alguna forma estandarizar y es datos. Cuando uno mira los indicadores alrededor, Felipe, me corriges, pero cuando uno mira los indicadores alrededor de temas de naturaleza y biodiversidad, hay más de 3.000, ¿no? ¿Cómo los usamos? ¿Cómo usamos esos indicadores, no? ¿Qué es el tipo de información que queremos colectar? ¿Cómo lo estamos midiendo desde una institución financiera y de los temas de biodiversidad? ¿Cómo los mides? ¿Cómo los colectas? Desde el ámbito de los estándares queremos llegar a un set de indicadores más cortito, no más pequeñito, más consolidado, que nos dé mayor facilidad para medir esto. Y Serafín, pues, ¿crees que puede haber regulación alrededor de eso de manera que los datos son fundamentales para poder avanzar en este tema? Y empiezo con Aide. Sí, mira, de hecho es uno de los grandes retos, la verdad, lo que mencionas, Marce, en cuanto al intentar financiar la biodiversidad actualmente, ¿no? Porque la falta de datos y dentro de para poder hacer una evaluación de riesgos correcta es muy clara, ¿no? A veces cuando nos presentan algún proyecto, pues el dato financiero y el impacto no se presenta correctamente porque se habla de a lo mejor datos de muy, muy largo plazo y obviamente necesitamos conocer pues un poco cuáles son los retornos, ¿no? De forma inmediata también de los proyectos para poder hacer los proyectos mucho más creíbles dentro de la evaluación de crédito y también me parece que esto no le pasa a un sector, le pasa a todos los sectores e insisto, dentro de los productos que hoy tenemos, ¿no? La mayoría se están enfocando como bien dices, en la parte ambiental, pero no se preocupa también de considerar todos los aspectos alrededor de la parte ambiental, ¿no? Las comunidades, qué otros proyectos, subproyectos vienen al momento que tienes esta inversión en ciertas partes, en ciertas zonas del país. Entonces yo creo que sigue siendo un reto, la verdad, Marce, lo que está pasando específicamente en Latinoamérica, lo vemos nosotros, es que estamos queriendo correr un poco. O sea, me parece que también queremos un poco y alcanzar a Europa y Latinoamérica está todavía no estamos en una fase tan avanzada como otras latitudes y me parece que estas taxonomías de las que estamos hablando es súper importante que se pueda volver una regulación para poner piso para eso para todo el sector, ¿no? Para poder llamar social o ambiental a los mismos temas, todos los bancos, para poder en conjunto también impulsar este financiamiento y como bien dice, tener una clara medición de cuál es la expectativa de proyectos que debería el sector estar financiando, ¿no? Y no meterlos, como bien lo dijiste tú en una conversación hace un momento, es no meterlos en la misma bolsa, ¿no? Porque no es lo mismo lo que vas a hacer financiando un proyecto de zonas acuosas, lo que vas a hacer cuando vas a hacer algún tema de restauración, ¿no? Que es importante los programas climáticos, pero no es el todo. Entonces sí es muy importante la definición de datos para poder hacer una evaluación de riesgos correcta. Muchas gracias, Aide. Felipe. Sí, yo creo que hay dos ámbitos en el tema de datos. Uno es necesitamos mejores datos sobre el desempeño de las organizaciones y sus modelos de negocio. Necesitamos mejores datos sobre la alocación del capital de las instituciones financieras. TNF precisamente hizo ese análisis con todos nuestros aliados de conocimiento que incluían al GRI, al CDP, al Natural Capital Protocol, a las organizaciones más relevantes en este universo de naturaleza a nivel global. Miramos esos más de 3.000 indicadores y terminamos en una lista de 14 indicadores claves más los indicadores relacionados al cambio climático, indicadores en relación a mi modelo de negocio, cuánto cambió el uso de la tierra y tal vez los modelos de negocio en infraestructura o en construcción tengan ciertas alocaciones para continuar cambiando el uso de la tierra, pero tal vez agricultura no lo tenga. Ya tenemos sistemas agrícolas que producen el mismo tomate usando menos tierra, usando menos agua en invernadero. ¿Por qué la agricultura y la ganadería extensiva, la medida, tienen que seguir cambiando el uso de la tierra? Y así en relación al uso de agua, a la contaminación, al uso de plástico, que lo mencionabas, en relación a esos aspectos. Esto es un tema, un universo de datos en el cual hay que ponerse mucho más estricto y las taxonomías y los porcentajes que hablábamos también para saber qué porcentaje del CAPEX de una empresa está yendo
hacia objetivos ambientales, qué porcentaje de su OPEX, qué se está financiando desde el sector financiero en relación a CAPEX y a OPEX en los diferentes sectores, los positivos y los negativos. Pero tal vez la parte que más me entusiasma y en la cual espero poder poner una capa de optimismo a ese pesimismo del que hablábamos ahorita, que mencionaste, Serafín, y es cuando esto empezamos hace 20 años no teníamos sensores en la Tierra, no teníamos información satelital, no teníamos comunidades de base con celulares en la mano o con test de DNA, no teníamos aparatos de electroacústica, no teníamos inteligencia artificial que podía seguir el dinero. Les invito a que miren, por ejemplo, la plataforma Trace de Global Canopy, que ya empieza a analizar las finanzas, las facturas y puede decir exactamente a dónde está yendo la soya con riesgos de deforestación en la Amazonía o a dónde está yendo. Entonces, tenemos accesos a unos datos y a unas nuevas herramientas en las cuales no vamos a poder decir que como sociedad no sabíamos. No vamos a poder decir que como sector financiero no sabíamos que el porcentaje estaba, no vamos a poder decir que como modelo de negocio tenemos que invertir el CAPEX en las innovaciones del futuro, cómo se van a hacer edificios sin concreto o sin cemento que emiten mucho cambio climático, cómo se van a hacer ropas que sean circulares, cómo vamos a renovar enteramente nuestro sistema agrícola y energético para que puedan proteger a la naturaleza. Así que esos datos ya los tenemos y los tenemos cada vez más cerca. Y hay datos a nivel local, nacional, esos datos que mencionaba ahorita Serafín del índice de capital natural, similar al índice de capital humano, esos eran externalidades que no estaba teniendo en cuenta nuestro sistema económico. Solo estaba midiendo crecimiento económico, inflación y empleo, y el crecimiento económico en el PIB, sobre todo basado en consumo. Entonces, de alguna manera estábamos impulsando lo que más estaba consumiendo esos recursos naturales. Así que hay toda una nueva gama de luces y de datos que ojalá nos ayuden a tomar las decisiones correctas, no solo como sector financiero y empresa, sino también como consumidores y como activistas, porque al final de cuentas son nuestras cuentas de ahorro, son nuestras pensiones, son nuestros impuestos y es el futuro pues, de nuestros nietos o de nuestras hijas o de nosotros mismos ya el que está en el cuerpo. Muchísimas gracias, Felipe. Terminamos contigo, Serafín, para darle espacio a Alba, que viene a darnos del Consejo Mexicano de Finanzas Sostenibles unas palabras. Sí, no les tomo ya mucho tiempo, solo para decir sobre la información que usé durante la presentación. La mayoría es pública, pero alguna pertenece a las instituciones financieras. Las actividades financiadas en ciertas zonas es información de las instituciones financieras. Yo creo que no es necesario revelar todo a ese nivel, pero sí las instituciones financieras a través de los estándares de divulgación deben de poder ellas mismas revelar esto que está pasando. Insisto, es muy importante que las instituciones financieras internalicen estos riesgos para que los precios mismos vayan permitiendo que el mercado vaya ajustando los costos y los precios, que para eso son muy buenos, eh, eh, a ciertas actividades, a ciertos créditos. Es una manera muy natural. Yo creo, no soy, regulación debe de venir, sí, pero hay que diseñarla también cuidadosamente. Yo creo que podemos correr riesgos de no hacerlo adecuadamente, hay que hacerlo con cuidado, con detalle, sobre todo en economías como las latinoamericanas que no queremos tomar decisiones apresuradas, pero creemos que el tiempo ya les permite, y la información de la que habló Felipe, ya les permite a las instituciones tomar estas decisiones ellas mismas. Insisto, la internalización de estos riesgos hay que hacerlo desde ese nivel, porque nos imponen una externalidad tremenda a todo el mundo, la externalidad del cambio climático, la externalidad de la pérdida de naturaleza. El último punto que quiero hacer es, los servicios ecosistémicos son globales. Aunque aparentemente los tengamos localizados en ciertas geografías, estos servicios económicos tienen una red de circulación global internacional. Cuando estamos exportando ciertos vegetales, ciertos cultivos, estamos exportando agua.
que es un servicio ecosistémico que se puede estar haciendo más escaso en un país y que no le va a permitir un desarrollo sustentable en el futuro porque no lo está usando sustentablemente. Es decir, ¿cuánta agua puedo utilizar para exportar sin que yo corra el riesgo al interior como país, como región, de quedarme sin agua? Todo esto es muy importante. A mí me gustan las partes Sí. más difíciles, más metodológicas, los modelos. Eso es lo que tenemos que seguir haciendo para entender estas cosas que ahorita son obvias, pero que no están en la jerga de todo el mundo. Perdón. Muchas, tranquilo, Serafín, muchas gracias, Felipe, Aide, Serafín. Yo creo que ha sido una conversación muy rica. Yo voy a dejar tres mensajes de esta conversación que me llevo. Uno viene de un último comentario de Aide sobre el tema de las regiones. Si uno mira las emisiones de bonos a nivel global con un uso de recursos de biodiversidad, realmente Latinoamérica, donde está un gran porcentaje, tiene el menor porcentaje, está después de Europa, de Asia, de las emisiones supranacionales, con lo cual tenemos algo que hacer ahí. Hay mucho interés de inversionistas internacionales y en la medida que nosotros desde México y desde Latinoamérica seamos capaces de mostrar esto que estamos haciendo, pues vamos a traer mayor inversión. Me voy a quedar con un término que me encantó hoy. Necesitamos un modelo multicapitalista. Me gusta pensar en capital natural, humano, intelectual y retornos, por supuesto, ¿no? Pero es un concepto que me llevó hoy importante y, por supuesto, esto va más allá de las fronteras de los países. Muchísimas gracias. Te devuelvo la palabra a Juan Pablo. Bienvenida, Alba. Los dejo ahí. Muchísimas gracias, Marcela. Me sumo a los agradecimientos también por una jornada que la verdad salió todo muy bien. Pero bueno, antes de terminar, me gustaría darle la bienvenida a Alba Aguilar, quien es la directora general del Consejo Mexicano de Finanzas Sostenibles, socio estratégico de IFC GBAC en México. Alba, bienvenida y por favor unas palabras de cierre para culminar el encuentro de hoy. Gracias, gracias Juan Pablo. Pues solo me queda cerrar con algunas ideas que también yo me quedo. Agradecer, por supuesto, a Marcela, a Juan Pablo Barquiza, a Marce Ponce y a Juan Pablo Barquiza, este equipo sensacional que organizan este tipo de webinars con una mirada muy amplia, que eso es creo que lo más relevante de este tipo de talleres, ¿no? Nos han llevado a través de diferentes ángulos, ¿no? Celebrar también pues la participación de Felipe Arango, que nos ha dado justo dónde están estas guías, dónde está esas recomendaciones para poder divulgar temas financieros relacionados con la biodiversidad. También hemos podido ver algunas herramientas que están basadas en la ciencia y que nos ha proporcionado Serafín a través de este índice de capital natural, donde podemos ver claramente cómo es que estamos avanzando o retrocediendo en temas de conservación y de capital natural. Y bueno, pues también ver todas las posibilidades y todas las oportunidades enormes que tenemos de financiamiento a través de los instrumentos financieros que nos ha dado Aide Olmos desde HSBC. Creo que lo más interesante, y me llevo algunas de las mejores, pues yo creo que frases que pudimos observar aquí, y es que la naturaleza y todo lo relacionado con la biodiversidad son temas de estabilidad financiera. Y eso nos debe interesar a todos los que estamos participando en en este espacio de las finanzas. Y como son temas de estabilidad financiera, entonces también tenemos que tener un compromiso hacia esa divulgación, hacia esos datos que hoy no vemos, para poder entender cuál es la dependencia, cuál es el impacto que tienen nuestras instituciones, nuestros bancos o las inversiones que hacemos en diferentes proyectos, cuál es la dependencia, cuál es el impacto y el riesgo que tienen estas inversiones en la biodiversidad, ¿no? También me llevo, pues también una reflexión en donde en los próximos años tendremos que medir el impacto del capital natural, ¿no? El impacto de nuestras inversiones en el capital natural. Esto es ya una práctica y tendrá que ser una práctica común.
Es una práctica que debemos de alentar, que debemos de promover y que también es una responsabilidad, yo lo llamaría así, una responsabilidad para todos los que tomamos decisiones o los que estamos en estas posiciones en donde podemos decidir hacia dónde asignar recursos. Creo que la responsabilidad se vuelve cada vez más, pues más alta y creo que también se habló de que esto puede ser algo que nos dé una posición competitiva, ¿no? Estamos hablando también de competitividad hacia el exterior, saber cómo es que se están gestionando los activos naturales en cada uno de los países. Creo que nos puede dar una posición competitiva adelantada o no. Y finalmente, pues a decir que el financiamiento de la biodiversidad creo debe diferenciarse del financiamiento tradicional. Esa debería de ser un primer movimiento desde el sistema financiero, simplemente pues hacer un llamado a la acción para que todos los que participamos en este sector podamos incidir en diferentes latitudes, porque ya vimos que este es un problema o un tema más complejo en donde no solamente se trata de financiamiento, también tenemos que incidir en la política pública, en la regulación, en la transparencia, en aportar mayores datos como necesarios para poder hacer los análisis y tener un seguimiento puntual y mucho más estricto de las inversiones actuales para conocer hacia dónde están yendo los recursos y también poder conocer cuáles son esos gaps, cuáles son esas necesidades que tenemos en los diferentes sectores, que como ya sabemos, no todos los países tenemos los mismos desafíos, pero tenemos que tener, yo llamaría a ese seguimiento puntual y a este seguimiento mucho más estricto de las inversiones y del financiamiento. Lo dejo aquí. Muchísimas gracias. Gracias por su colaboración y por este interés de todos ustedes en conocer sobre estos temas. Muchísimas gracias, Alba. Un placer para nosotros y gracias por acompañarnos también. Como habrán visto, ya estamos compartiendo el código QR que les había mencionado al principio del evento para que nos puedan dejar ahí su feedback y sus opiniones respecto del encuentro de hoy. Y los esperamos para el día 15 de diciembre para nuestro último webinar de nuestra serie del 2023, que será sobre alineamiento a París y cómo qué está haciendo el sector financiero y cómo está impulsando alinearse con los objetivos de la agenda climática. Último anuncio, les vamos a estar compartiendo, ya lo puse en el chat, les estaremos compartiendo los materiales junto a la grabación del encuentro en los próximos días y bueno, no me queda más que agradecerle no solo a los participantes y los ponentes que tuvimos hoy, sino a todos los que participaron desde el chat y también nos escucharon desde sus casas y oficinas. Muchísimas gracias a todos y nos estamos viendo. Sí, Marce. Gracias. Hasta luego, hasta luego. Hasta luego a Muchas todos. gracias. Hasta luego.